Hola, hola, ¿cómo les va? Buenos días, buenos días, buenos días a todos mis queridos hermanos y amigos. Estamos aquí nuevamente para continuar pues con una palabra de bendición en esta hora del día. Saludando pues a nuestros hermanos y amigos que se integran pues a ver, a ver pues la transmisión de este mensaje de parte del Señor. Amén, gloria al Señor, bendito sea nuestro Dios, alabado sea el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor mi Dios, por tu bendita palabra, por tu amor, por tu fidelidad, Señor mi Dios, por la confirmación cada día de tu amor manifiesto, Señor mi Dios, oh Padre querido, por todo lo alto. Gracias, Señor mi Dios, porque aún podemos alabarte y glorificarte, porque aún podemos decir que tenemos un Dios vivo y verdadero en los cielos y en la tierra. Amén, gloria al Señor. Gracias, Señor mi Dios, por concedernos la oportunidad, Señor mi Dios, de acercarnos a ti, oh Padre eterno, y manifestar, Señor mi Dios, nuestra necesidad de tu gracia y de tu amor, de tu poder y de tu justicia, de tu bondad y de tus misericordias. Gracias, Señor, por darnos entrada, Señor mi Dios, hasta tu trono de gloria, hasta tu trono de luz, oh Padre eterno, y comer de tu mesa y beber de tu agua. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Continuamos en este tiempo de bendición, estableciendo ley y gracia en el amor de nuestro Dios y Padre Celestial. Queremos leer en el libro de Efesios una porción de la palabra de nuestro Dios y ahí pues meditar un poquito en aquello. Dice en el libro de Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículos 11 en adelante. Dice de la siguiente manera, voy a leer de una Biblia católica, de la Biblia Dios habla hoy. Quiero leer en esta versión. Dice así, así pues ustedes que no son judíos y a quienes llaman no circuncidados, o sea, los que no son judíos, los gentiles, los judíos pues le llaman no circuncidados. Los judíos que circuncidan al hombre en el cuerpo y asimismo se llaman circuncidados. Recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel y no tenían parte en los pactos ni en las promesas de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús, por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos han sido acercados. Cristo es, Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo, al destruir el muro de enemistad que los separaba. En su propio cuerpo, Cristo puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos y formó de los dos pueblos un solo pueblo nuevo, unido a él. Así hizo la paz. Por su muerte en la cruz, Cristo dio fin a las luchas entre los dos pueblos y los puso en paz con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca. Amén. Pues por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo espíritu. Por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo de Dios los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Hasta aquí la lectura de la palabra. Gloria al Señor. Es pues menester señalar que en un tiempo, por allá en un tiempo, algunos cientos o miles de años atrás,
Cristo escogió un pueblo. Cristo escogió un pueblo para establecer en él una luz, un faro al mundo entero, a las naciones. Cristo escogió un pueblo para establecer un faro, una dirección, una luz que lleve un resplandor de su gloria al mundo entero. Eso es el Israel. Entonces, en él estableció leyes, mandamientos, decretos. Amén. Lo cual no estableció para el resto del mundo de forma literal. Lo cual no estableció para el mundo entero de forma literal, tangible. Amén. Yo ya lo he dicho porque me estaría contradiciéndome en esto de que Dios escogió al pueblo de Israel para establecer su ley ahí. Pero es la ley manifiesta a la visión humana. Pero la ley del Espíritu está, como yo lo he dicho siempre, ley y gracia desde el Génesis hasta Apocalipsis. Ley y gracia desde el Génesis hasta Apocalipsis. Ya yo lo he reiterado en otras oportunidades. Por ejemplo, el Señor le da mandamiento a Adán y Eva. Le dicen, no comas de ese árbol. Ya lo dije en otras oportunidades. No, le dice, no coman de ese árbol. Porque van a ver esto y otros detalles que van a cambiar el rumbo de su vida. Entonces, ¿eso qué es? Eso es ley. Eso es ley. Por tanto, entonces significa que ya había ley en el Génesis. Y en los primeros capítulos del Génesis, ni siquiera en el 20, en el 40, en el 42, no. En el Génesis, allá, en los primeros capítulos del Génesis, ya Dios emitió ley, emitió decreto que se debería de cumplir de forma estricta. No es que Dios dio una ley, un decreto, un mandamiento para si ustedes quieren. No. Tal vez sí, tal vez no. Ahí yo les dejo esa posibilidad. No. Dios le dice, ahí está en ese árbol. Ahí hay un árbol y hay otro árbol. Y no coman de ese árbol porque el día que de él coman mueran. Van a morir. Decreto, ley, estatuto, mandamiento. Amén. Ley. El Señor le dice a Noé, construye un arca. Así, de esta manera y la otra. ¿Qué es eso? Mandamiento, ley, decreto. El Señor no le dice nomás, si quieres construye un arca. Y ahí ve tú cómo la construyes. Le dio detalles. ¿Qué es eso? Ley, decreto. Entonces ley ahí desde allá. Ley ahí desde el Génesis hasta Apocalipsis. Porque el Apocalipsis es un reflejo del Génesis. Así de simple. Sin tanta vuelta, sin tanta teología, sin tanta que hermenéutica, que no sé qué, que no sé cuánto, que los libros encontrados aquí, en las cuevas de no sé dónde, sin tanto preámbulo. El Apocalipsis es un reflejo del Génesis. Ahora bien, vamos otra vez a desmenuzar cada pasaje. Así pues, ustedes que no son judíos, ¿a quién está hablando? Al pueblo que en otras versiones dice a los griegos. A los griegos se le llama a los gentiles, a los que no son del pueblo de Israel, así, del pueblo de Israel, de la región que conforma Israel, de la región geográfica, aparte de la región geográfica, del pueblo,
de los descendientes de Abraham, de los descendientes de Isaac, de los descendientes de Jacob. Todos los que no son de ese conglomerado se los considera griegos o gentiles. En este caso nosotros, por ejemplo, yo que vivo en América, ¿ven? Yo vivo en América, por tanto soy parte del pueblo gentil, no soy parte del pueblo de Israel. Ahora, no es que somos israelitas espirituales, déjese de tonterías. Somos gentiles y no hay necesidad de ser ni que israelita espiritual, ni que el Israel espiritual, ni que el Israel físico. Ya se lo voy a comprobar. Dice, a quienes llaman no circuncidados, los judíos, que circuncidan al hombre en el cuerpo y asimismo se llaman circuncidados. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es una señal. Es una señal. No es que la circuncisión te hace acepto a Dios. No es que la circuncisión es en sí un lazo espiritual con Dios. La circuncisión es una señal de que tú andas en Dios. Porque Abraham, Dios lo llamó, lo tomó, y Dios le da como mandamiento después de cierto tiempo, de mucho tiempo, le dice circuncídate y circuncida a tus hijos y a los que están en tu casa, como una señal de que estás aceptando a Dios como tu Señor. Es una señal, no es la ley en sí. ¿Ya? Sigamos. Recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo separados. En otro tiempo estaban sin Cristo. O sea que estos que estaban circuncidados estaban en Cristo. Si Cristo no había nacido todavía. ¿Amén o no amén? Dice, recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel. Y la nación de Israel tenía a Cristo. Si Cristo no había nacido todavía en aquellos tiempos. ¿Sí o no? Entonces estamos hablando de un asunto espiritual, no carnal. ¿Amén o no amén? Sin Cristo, separada de la nación de Israel, y no tenían parte en los pactos. No tenían parte en los pactos ni en las promesas de Dios. Mire que está hablando de Cristo y está hablando de pactos acá. Significa que Cristo ya estaba. Ya estaba. Por tanto, la ley espiritual tiene que ver con Cristo. Y se estaba dando al pueblo de Israel antes de los rudimentos de la ley. Porque dice, otra vez leo el 12, recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, y no tenían parte en los pactos ni en las promesas de Dios. El pueblo de Israel no tenía Cristo, porque no existía un tal Cristo en aquel entonces. Pero Dios está refiriendo a un Cristo. O sea, significa que el asunto de la ley, del Espíritu, tiene que ver con Cristo. Y estaba Cristo ya antes de la promulgación literal de la ley. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Amén. ¿Por qué? Porque al pueblo de Israel se le había dado unos mandamientos para ellos ser luz
a las naciones. Se le habían dado a Israel físico unas leyes, unos decretos para hacer luz a las naciones. Entonces nosotros los gentiles, dice el Señor, que estamos sin Dios y sin esperanza. Amén. Pero ahora, unidos a Cristo por la sangre que Él derramó, ¿por qué? Porque la sangre de Cristo Jesús es la consumación de la ritualidad de los decretos y mandamientos, no de la ley misma. Los decretos y mandamientos, la sangre de Cristo Jesús hace evidente, da testimonio de una vida consagrada a Dios. El testimonio no es la ley en sí. El testimonio evidencia, da una señal de que alguien, una persona, anda en Dios. Entonces, para el pueblo de Israel, ese testimonio de que andaban en Dios era esas ritualidades. El becerro, el cordero, las tórtolas, el aceite, el vino, los cereales. Era el testimonio, era la evidencia de que andaban en Dios. Los rituales son la evidencia, no la ley en sí. Dice, pero ahora unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos han sido acercados. ¿Acercados a quién? ¿Acercados al pueblo de Israel? No. Acercados a Dios. Por la sangre de Cristo nosotros no nos acercamos a Israel. Nosotros los gentiles no nos acercamos a Israel. Nos acercamos a Dios el Padre por la sangre de Cristo. Otra vez dijo, pero ahora unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó. Nos unimos, ¿verdad? Por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos han sido acercados. Acercados a Dios, no a Israel. ¿Ya? Cristo es nuestra paz. ¿Nuestra paz con quién? Con Dios, no con Israel. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. A ver, aquí otro detalle. Explico el detalle espiritual. Dice, Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. ¿Qué? ¿Los judíos se hicieron gentiles o los gentiles se hicieron judíos? No. Un pueblo diferente. O sea, aquí están los judíos, acá están los gentiles. No es que los gentiles cruzaron para acá para ser un solo pueblo. O no es que los judíos pasaron para acá a los gentiles para ser un solo pueblo. No. Dios unió, puso aquí en medio un nuevo pueblo, de este y de esto. Sacó un pueblo. Acepto a Dios el Padre. No es que yo tengo que hacerme judío para estar cerca de Dios, ni los judíos tienen que hacerse gentiles para estar cerca de Dios. No, Dios en su sangre, en su sacrificio, Cristo Jesús, de un pueblo y del otro, sacó un solo pueblo. Un solo pueblo. Acepto a Dios. No es que yo acepto a los judíos o los judíos me aceptan a mí, no. Acepto a Dios. Gloria al Señor. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Al destruir el muro de enemistad que los separaba. ¿Cuál era ese muro de enemistad? El muro de enemistad es pues que Dios le da un mandamiento. Mandamientos al pueblo judío y al pueblo gentil no. Por tanto era como el aceite y el agua.
no se podían unir. No se podían unir. ¿Por qué? Porque unos tenían unas leyes, unos decretos, una ordenanza, unos rudimentos de ley. Amén. Y los otros no tenían. Pero Cristo Jesús, en la muerte en su cruz, vino a consumar lo uno y lo otro. Vino a consumar los rudimentos de la ley. ¿Para qué? Para que los que estaban en ley, para los judíos que estaban en ley, que no estaban cumpliendo bien la ley como era debido, fueran aceptos a Dios. Y para los gentiles que tampoco estaban cumpliendo ninguna ley porque vivían, dice, sin Dios, sin esperanza, en Cristo Jesús nos hacíamos cumplidores de la ley, cumplidores. No que no se cumpla la ley y diga, no, ya vamos con otra cosa por acá, en el nuevo pacto, en el nuevo mandamiento, y que por la gracia, que no sé qué, que no sé cuánto. No, en Cristo Jesús nosotros nos hacemos cumplidores de la ley. Amén. En Cristo Jesús los gentiles se hacen cumplidores de la ley. Gloria al Señor. Y los judíos también, porque de una u otra manera violaban las leyes. Ellos iban tras de los rudimentos, tras argumentos, rituales, pero no estaban, cumplían con el rito, los ritos de los rudimentos de la ley, pero la ley en sí no estaba en su corazón. Por tanto, los unos y los otros no tenían ley. Amén. Él hizo de judíos y no judíos un solo pueblo, al destruir el muro de enemistad que los separaba. En su propio cuerpo, ya ve, en su propio cuerpo, Cristo puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos. Amén. Aquí alguien me va a decir, ¿ves? Cristo Jesús puso fin a la ley. Cristo Jesús puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos. Mandatos y reglamentos se está refiriendo a las ritualidades que evidenciaban la ley del Espíritu. Cristo Jesús vino y una sola evidencia podemos nosotros tomar para certificar esto. Cristo Jesús, de una forma figurada, violó el sábado. Un mandamiento de Dios, un decreto de Dios. Porque si usted dice que el sábado podemos tirarlo a la basura, si usted dice que el sábado podemos ya tirarlo a la basura, que ya no tiene nada que ver, entonces significa que Dios nos mintió, pues. O Dios mintió, o por lo menos a nosotros ya, digamos que a nosotros no. Pero entonces Dios le mintió a la gente porque Dios le estaba dando un decreto de basura. Un decreto que a la postre él iba a tirar a la basura el sábado. De una forma figurada, Cristo Jesús violó el sábado. Pero no es que lo violó. No es que lo violó, sino que Dios, el Señor Jesús puso por sobre el rudimento del sábado, puso el amor. El Señor dice, si una ovejita cae a un pozo en día sábado, no corres tú a sacarla, porque quieras tu ovejita, no vas a estarla mirando ahí que se está ahogando, muriendo, ¿verdad? En el pozo. Tú metes la mano y la sacas. Busca la forma de sacar a la ovejita que cayó al pozo, aún siendo sábado, dice el Señor. Y todos se callaron. No tuvieron cómo refutar aquello. ¿Por qué? Porque Dios dice, el sábado sí, guárdelo. Pero hay algo que se complementa, o sea, que es base del sábado. ¿Qué es la base del sábado? Del rudimento del sábado. El amor. El amor es la base del rudimento del sábado. ¿Por qué es que los judíos, los israelitas, no cumplieron con la ley? ¿Por qué? Porque ellos anteponían el rudimento al amor. Ellos ponían el rudimento como base de la ley.
y el rudimento, o sea, el ritual, ellos lo ponían como base, el ritual, por decir, el quemar el becerro, el quemar el cordero, el carnero, ellos ponían como base de la ley. Y es lo contrario. El amor es la base de toda la ley. Y los rudimentos testifican, certifican de que hay amor en ti. Por eso es que el Señor, de una forma figurada, digo, pareciera que quebrantó el sábado, lo cual no es así. El Señor dijo, no, miren, es que esta es la base del sábado, el amor. Por eso sano al leproso, por eso sano al de la mano tullida, por eso sana a la mujer que tenía flujo de sangre, 18 años. Por eso sanó, porque la base del sábado, o sea, el sábado tiene que estar sustentado en una base que se llama amor. No es que el sábado es una base, es que el sábado tiene que estar asentado en una base que se llama amor. La quema de un becerro, el sacrificio de un becerro y la sangre rociada, todo eso tiene que estar en una base que se llama amor. Que se llama amor. Y eso es lo que el Señor vino a sustentar, el Señor Jesús. El sacrificio de Él en la cruz del Calvario. El sacrificio no es nada, porque en sí, yo estoy hablando, tal vez alguien va a decir, esto es una aberración lo que está diciendo este hombre. Mire, en la actualidad, en mi país, en la actualidad, hay unos crímenes horrendos. En México se dan unos crímenes, pero Dios mío, que no cabe en la cabeza. Que por más que tú pretendas encasillarlo en algo aceptable o normal, no cabe. En México se dan unos crímenes. Ahora como que creo que ha bajado un poquito. Pero se dan unos crímenes horrendos. En mi país se está dando eso. Que la muerte de ese hombre llamado Jesús en la cruz es casi cosa de niños. Pero ¿qué es lo que lo hace grande ese sacrificio? Grande, grande, inmensurable, mega grande. El amor. El amor de Dios en Cristo Jesús es lo que ese sacrificio en la cruz lo hace incomparable, inmensurablemente incomparable. Eso es. Esa es la consumación de la ley. Esa es la confirmación de la ley. Esa es la línea genealógica espiritual de la ley. A seguir. A seguir. No a la práctica ritual, sino a la fe y al creer espiritualmente de que yo estoy en Cristo. Y si estoy en Cristo, estoy en constante cumplimiento de una ley del Espíritu. Si tú rechazas la ley, dices, no, que ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Estás rechazando el sacrificio de Cristo. Cristo Jesús es el cumplimiento firme, eficaz, contundente, veraz de la ley. Y si yo estoy en Cristo, estoy en la ley. Porque Cristo es la consumación, no la abolición. Cristo es la confirmación de la ley. Cristo es la confirmación, no la abolición. La muerte de Cristo confirma la ley de Dios, el Padre. Y si estoy en Cristo, entonces yo estoy en esa ley, en esa confirmación, en esa... Aleluya. Gloria al Señor. Seguimos.
Seguimos, versículo 15 del 2 de Efesios. Cristo puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos. Cristo Jesús puso fin a la ley, pero es a la ley de los rudimentos, o sea, porque aún esos rudimentos, aún esos decretos literales tenían una rigurosidad de mandato. Por decir, el Señor no es que decía, bueno, a ver, para perdón de sus pecados traigan un carnero. Y ahí se queda. Mátenlo, mátenlo como quiera. Ahórquenlo, corten el cuello, métale una puñalada por la costilla, hagan así, un pedazo por allá. El Señor da detalles. Esos detalles son los que dice a la ley que consistía en mandatos y reglamentos. A eso se refiere. ¿Por qué? Porque cuando el Señor mandaba a sacrificar un cordero, decía, de tal edad, no era un cordero cualquiera. Ve, a ver, cógeme el blanquito ese que está allá, cógeme el gris. No, no, está bonito, tráemelo para acá. No, el Señor decía, la edad del cordero, ¿cómo debería ser el cordero? Eso es mandamientos y decretos. ¿Cómo debería ser? ¿Y cómo deben de matarlo? ¿Dónde deben de matarlo? En el lugar. No es que, a ver, ahí donde está. Antes que se te vaya, córtale el cuello. Ahí, no. Coge el cordero tal y tal, de tal edad, tráelo aquí, ponlo aquí, en este lugar. Aquí, sacrifícalo. Y no cualquiera. A ver, allá, llámame ese fulano que está allá, que me venga a matar este becerro. No, eran los designados para ese detalle. ¿Eso qué es? Mandamientos y decretos, estatutos que se deberían cumplir exactamente. Bien. A ver, cuando ya esté muerto, ustedes van así, le cortan las pies, le sacan, dice, las vísceras, le sacan la sangre, recoge la sangre, haz esta cosa con la sangre, y el hígado, y los riñones, y la grasa de los que está pues alrededor de los riñones, llévalo, haz esto, haz lo otro, los quemas aquí. ¿Okay? Todo eso es que eran detalles y mandamientos rigurosos a cumplir. Si no se lo hacía así, entonces no valía. Era infructuoso, no era aceptable. ¿Quién llevaba la sangre? Adentro, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote llevaba la sangre adentro del templo, hazla así, rocéala 7 veces, esto y este otro, y rocea tal cosa y tal objeto, y hazlo así. Eran detalles, mandamientos y ordenanzas. Entonces, eso es que dice el Señor, en su propio cuerpo, Cristo puso fin a la ley que consistía en mandamientos y reglamentos. Dice esta versión, leyes y reglamentos. A esos reglamentos es que el Señor se refiere. No es que puso fin a la ley del Espíritu. No, a estas cosas, a estos detalles, es que Cristo Jesús puso fin. Aleluya. Y formó de los dos pueblos un solo pueblo, unido en él. De los dos pueblos, un solo pueblo, como le dije hace un rato. Aquí está Israel y aquí están los gentiles. No es que los gentiles se cruzaron para acá y se hizo un solo pueblo. O no es que los gentiles se cruzaron para acá y se hizo un solo pueblo. No. Hizo de los dos, otro pueblo salió. Un pueblo, la Biblia no lo dice, pero yo lo voy a decir a manera de explicación. Diríamos un tercer pueblo.
no es que los gentiles se cruzaron para donde los judíos o los judíos se cruzaron para donde los gentiles para ser un solo pueblo. Es que para explicación lo digo. No es que aquí la Biblia diga un tercer pueblo, no, para explicación lo digo. Dios de una forma, a manera de explicación, Dios saca un tercer pueblo, diríamos. ¿Ya? Y queda uno solo, y queda ese tercer pueblo solo. ¿Por qué? Porque este pueblo en sí desaparece, porque no cumplió. Y este pueblo acá desaparece, porque no cumplió. Amén. Gloria al Señor. Entonces dice, de los dos pueblos, un solo pueblo nuevo. ¿Ve? Un solo pueblo nuevo. No es que el uno se cruzó para acá o el de acá se cruzó para acá. No. Un pueblo nuevo. Un pueblo unido a él. O sea, un pueblo que sí. Y cuando dice un nuevo pueblo unido a él, significa que este pueblo de aquí no estaba unido a él. Ni el de acá tampoco. Tampoco. Entonces, de los dos pueblos, él escoge. Escoge aquí, escoge y saca un nuevo pueblo ya unido a él. ¿En qué? Aquellos que aceptan su sacrificio santo y perfecto, aquellos que aceptan su venida, aquellos que aceptan su palabra, aquellos que aceptan por fe en que Él regresará otra vez. Ese es el nuevo pueblo. Pero no dice que Él salió de la nada, no dice que Él sacó de la nada un nuevo pueblo, de los dos pueblos. Saca un pueblo nuevo, de los dos. Por eso es que yo discrepo un argumento tan flaco, tan débil de aquellos que judaizantes. No, es que nosotros, yo soy judío y yo soy judío. No tienes que ser judío para estar cerca de Dios. No tienes que ser judío. ¿Por qué? Porque ya dice Dios aquí que de los dos pueblos sacó un nuevo pueblo unido a Él. No es que desaparecieron, es que de los dos Dios saca un pueblo nuevo. Aleluya. Por su muerte en la cruz, Cristo dio fin a las luchas entre los dos pueblos. Dio fin a las luchas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no hay que saber que no es que nosotros sí obedecemos y ustedes no obedecen, no porque ustedes y el otro le diga, no porque ustedes andan solamente en ritualidades y eso no los hace nada, no. Puso enemistad, sabe que todos vamos a Cristo. Es en Cristo que cumplimos. Tú y yo cumplimos en Cristo. Tú y yo nos hacemos cumplidores de los mandamientos, ordenanzas, decretos de Dios el Padre en Cristo Jesús. Aleluya. Haciendo de ellos un solo cuerpo. Haciendo de ellos un solo cuerpo. Amén. Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios, como a los que estaban cerca. Aquí podemos decir, pero los que estaban lejos, bueno, porque estaban lejos es necesario acercar. Pero ¿por qué dice también como a los que estaban cerca? Significa que aquellos que parecían estar cerca no estaban cerca. O sea, aquellos que estaban cumpliendo rudimentos y ritualidades que demandaban un testimonio de cumplimiento de la ley, no lo estaban haciendo en el espíritu, lo estaban haciendo simplemente como una tradición, diríamos, cosas, por ejemplo, vivenciales del día a día en la actualidad. Yo tengo que bañarme todos los días, me cepillo los dientes, me peino, me cambio de ropa, como 2 veces, 1 vez, 3 veces al día. Eso es
algo consuetudinario, algo normal. Entonces ellos estaban haciendo esas ritualidades ya como una cosa, como algo consuetudinario. Ah, sí, sí, hoy día toca matar el borrego ese. Ah, oye, sí, hoy día nos toca llevar las tórtolas, como algo así, pero ya sin un propósito definido en el espíritu. Entonces por eso es que el Señor dice aquí, dice, Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos. Buenas noticias de paz. ¿Por qué? Buenas noticias porque todos quedamos libres de culpabilidad. Esa es la buena noticia. En Cristo Jesús quedábamos sin culpa. Amén. Tanto ustedes que estaban lejos, o sea, los gentiles, lejos de Dios, como a los que estaban cerca. ¿Por qué a los que estaban cerca? Si a los que estaban cerca. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente estaban cerca, pero en lo externo, pero no en lo interno. Entonces, por eso es que aquí entonces cabe señalar que la gracia no es que saca la ley del campo de relación con Dios. La gracia lo que te hace es quedar libre de culpa. Saca rudimentos que no podíamos cumplir, o rudimentos que estábamos cumpliendo o que cumplían aquellas personas, pero que no te acercaban a Dios porque ya se lo hacía de una forma rutinaria, sin meditación, o sea, como una inercia nada más. O sea, por ejemplo, yo me acuesto, a la cama y no me acuesto porque ya estoy así muriéndome de sueño, me acuesto porque el cuerpo dice que ya es hora de irse a acostar. Y estando en la cama a veces recién te da sueño. Y tú te levantas a 1 hora de la mañana, no es porque digas, uy, tengo que levantar, es porque ¿quién te despertó? El cuerpo ya es el cuerpo se despertó porque tenía que despertarse, como una rutina. Pero tú no te pones en ese momento, mire, lo no estar en el espiritual, a ver, uy, yo me desperté, ¿y por qué me desperté? A ver, déjame pensar, ¿por qué me desperté? ¿Para qué me desperté? ¿Cómo fue que me desperté? No te pones a pensar eso, te despertaste y te despertaste. Pero sí, sí deberíamos poner ese detalle. Señor, ¿por qué me desperté? ¿Para qué me desperté? ¿Cómo me desperté? ¿Qué hizo que me despierte? Sí debería, eso es estar en el espíritu. Suenaría como de loco, pero eso es estar en el espíritu. ¿Por qué me desperté? ¿Para qué me desperté? ¿Cómo me desperté? Eso es estar en. Entonces, cuando la gente practicaba rituales que demandaban la evidencia de la ley en el espíritu, la gente comenzó a hacerlo como un acto rutinario del día a día en su vida terrena. Pero no se meditaba netamente en el espíritu y decir, ¿sabe qué? ¿Qué es esto? Yo entro con este becerro para adorar, glorificar el nombre del Señor. Y aun si esas palabras salieran de su boca, eran rutina. Entonces, estar en la gracia es cumplimiento de la ley, pero la verdadera ley. Entonces usted no diga, hermano, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Seguimos estando bajo la ley, pero verdadera de Dios, la ley del Espíritu. No vuelva a decir aquello. Estamos cayendo en un error gravísimo.
Y no es cuestión de decir, es que tú eres adventista. No, yo no soy adventista. En sí, yo no me apadrino de ninguna denominación. Y con esto no quiero decir que yo quiera sacar otra denominación y se, no. Quiero estar en Cristo. Quiero caminar con Cristo. Quiero que Cristo sea mi Señor. Anhelo que Cristo sea mi guiador cada día, sin importar la denominación en la cual esté. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor mi Dios, por tus mandamientos, por tus promesas, por tu fidelidad, oh Padre eterno. En el nombre de Jesús, glorifícate y reina. Gobierna en mi vida, Señor mi Dios. Hazme, Señor, acepto delante de tus ojos, oh Padre eterno. Escucha mi ruego, escucha mi oración, Padre eterno, mi clamor, mi llamado, Señor mío, mi grito de auxilio cada mañana y cada noche, Padre eterno. En el nombre de Jesús, Señor mi Dios, allégate a mí, oh Padre celestial, y hazme un hombre, Señor mi Dios, conforme a tu plan y tu propósito, que es de amor, que es de paz, que es de gracia y verdad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Hasta la próxima, mis queridos hermanos, su amigo y hermano en Cristo, Esteban Vera, y la Iglesia Cristiana del Aire GESED. Bendiciones para todos.